Como lo prometido es deuda, hoy retomaré el tema de los verbos pronominales. En esta ocasión, analizaremos juntos los 3 verbos que la RAE registra como los únicos de doble pronominalización. Para poder explicar el primero y más complicado de estos verbos, que es olvidársele, debo empezar por explicar el uso correcto del verbo olvidar. Olvidar es un verbo transitivo que requiere de un complemento directo que describa lo olvidado. Su primera acepción es dejar de tener en la memoria algo o a alguien. Teresa olvidó que tenía visita. Es decir, dejó de tener en la memoria que la visita estaba en la sala. También quiere decir dejar de tener amor o afecto a alguien o algo. ¡Qué rápido olvidó a su ex! La siguiente acepción dice no tener en cuenta algo o alguien. ¿Olvidaste dónde estamos? Que se puede interpretar como ¿no te das cuenta de que estás en un hospital donde no debes fumar? Y por último, es usado también para aludir a un descuido involuntario. Olvidé la toalla en la arena. En ninguno de los usos anteriores, olvidar lleva pronombre. Este verbo, además de transitivo como acabamos de ver, tiene una variante como intransitivo pronominal. Esto significa que no va seguido de un complemento directo, sino de un complemento de régimen verbal introducido por de. Su valencia es olvidarse de alguien o algo. A veces me olvido de dónde están las cosas. ¿Ya te olvidaste de que tienes hermana? Cuando usamos el pronominal olvidarse, no es correcto omitir la preposición de, dado que está regida por el propio verbo. Por lo tanto, evita decir me olvidé que me estabas esperando. Mejor di, me olvidé de que me estabas esperando, ya que omitir la preposición es incurrir en queísmo. Hagamos la verificación. Se olvidó que hoy era mi cumpleaños. No podemos decir, se olvidó que eso, sino se olvidó de eso. Entonces la forma correcta es, se olvidó de que hoy era mi cumpleaños. Y finalmente, olvidársele algo a alguien. ¿Qué es el que tiene doble pronominalización? Se trata de un uso llamado inacusativo, que hace que el sujeto no ejecute la acción sino que la padezca sin que intervenga la voluntad o la intención. Veamos el primer ejemplo. Al dueño de la tienda se le olvidó apagar las luces. No es que lo haya olvidado deliberadamente, sino que simplemente ocurrió. El sujeto en este tipo de oración inacusativa es lo olvidado. En este ejemplo sería apagar las luces, ya que la acción de olvidar no la ejecuta el dueño de la tienda, por el contrario, es el que padece la acción de un olvido del cual no tiene la responsabilidad. Sería como decir no lo hizo, le ocurrió. Para poder responsabilizar al sujeto de la acción, habría que cambiar el verbo. El dueño de la tienda olvidó apagar las luces. O el dueño de la tienda se olvidó de apagar las luces. Pondré un ejemplo con otro verbo para que puedas apreciar mejor el uso del se inacusativo, seguido de los pronombres me, te, le, nos o les, según la persona gramatical de referencia. La función de este pronombre es convertir el complemento directo en sujeto para agilizar la comunicación y en otros casos, aliviar o hacer desaparecer la responsabilidad del sujeto. Es muy frecuente en el habla cotidiana. Como siempre hago, te pongo el contexto. 2 amigos están en un bar, uno de ellos va al baño, pero se demora. A su regreso, el otro amigo le dice, iba a servirte un trago, pero la temperatura ambiente derritió el hielo. Es obvio que nadie diría así. Entonces es cuando el pronombre se interviene para adjudicarle la acción al complemento directo y decimos, iba a servirte un trago, pero el hielo se derritió. Dando a entender que lo hizo por sí mismo. Y retomando el ejemplo de las luces, sería, después de un rato, las luces se apagaron. Hago hincapié en el destinatario de la acción, ya que me he encontrado muchas veces con personas que afirman que el pronombre le, de olvidársele, no es más que un complemento indirecto en forma de procrítico o enclítico, pero no es así. El le, de este verbo es argumental y se conoce como dativo experimentador. No se puede eliminar porque el verbo en sí mismo perdería sentido. A Ramona siempre se le olvidan las contraseñas. Si omitimos el pronombre, el verbo carece de significado. A Ramona siempre se olvidan las contraseñas. Si lo comparamos con otros verbos, la diferencia es clara. En otoño comienzan a caérseles las hojas a los árboles. En el que el dativo de complemento indirecto se puede eliminar. En otoño comienzan a caerse las hojas de los árboles.
Veamos el segundo caso de verbo doblemente pronominal. Se trata de ocurrírsele, cuya valencia es ocurrírsele a alguien algo. Pero antes, repasemos lo que significa ocurrir como intransitivo no pronominal. Ocurrir significa suceder, acontecer. Al ser intransitivo, no requiere complemento directo. Acaba de ocurrir un hecho trascendental. Eso ocurrió en el año 2020. Te voy a contar lo que le ocurrió a mi prima. Mientras que ocurrirse, sin el dativo experimentador, no existe. Necesita por fuerza que aparezca la persona a la que le viene a la mente la ocurrencia. Esta persona se representa con los mismos dativos mencionados con el verbo anterior. No se me ocurre ningún tema para la pregunta de redacción. Aunque cabe subrayar que la usamos con más frecuencia para referirnos a una idea que a nuestro juicio es un poco descabellada. ¿A quién se le ocurre pintar un cuarto de rojo brillante? ¿Cómo se te ocurre salir sin paraguas con este tiempo? Si eliminamos el dativo, la oración sería agramatical. ¿Cómo se ocurre salir sin paraguas con este mal tiempo? Con este verbo sucede lo mismo que con el verbo anterior. El dativo se clasifica como experimentador y no como indirecto, ya que es un suceso que ocurre en nuestros cerebros al ser asaltado por una idea, pero no está planificada, elaborada ni premeditada. Me gustaría reforzar el concepto de inacusativo con un segundo ejemplo. Una madre va caminando por el parque con su hija de 3 años. Al encontrarse con una amiga, ésta le dice, ¿cómo ha crecido tu niña? El verbo crecer es inacusativo, ya que es algo que sucede sin que podamos controlarlo. La niña puede decir, mamá, ¿me das permiso para jugar? Pero no puede decir, ¿me das permiso para crecer? Y por último, tenemos los verbos antojarse y antojársele, que cambian de significado de forma radical según sean pronominal simple o pronominal doble. Antojarse, como pronominal inherente, significa ser objeto vehemente del deseo de alguien, generalmente de forma caprichosa. El sujeto de la oración es el objeto del deseo, mientras que quien lo siente es el dativo experimentador. Por esta razón, no debes decir, Luis se antojó de alquilar un Lamborghini. Sino, a Luis se le antojó alquilar un Lamborghini. Tampoco debes decir, mis hermanas se antojaron de tomar helados. La forma correcta es, a mis hermanas se les antojó tomar helados. Ni cuando estaba embarazada, me antojaba de aceitunas. Cuando estaba embarazada, se me antojaban aceitunas. La confusión puede haber surgido del cruce con el sinónimo encapricharse, que sí admite a las personas como sujeto. Luis se encaprichó en alquilar un Lamborghini. Mis hermanas se encapricharon en tomar helados. Cuando estaba embarazada, me encaprichaba en comer aceitunas. Como doble pronominal, la valencia del verbo es antojársele a alguien algo, y adquiere el significado de imaginarse algo a su antojo, parecerle, percibir algo de manera diferente a lo que es, emitir un juicio propio, a veces diferente de lo que otros afirman. El farol se me antoja una luna. Es como decir, el farol se me parece a una luna. No dice que parece una luna de manera categórica, sino que solo ella lo percibe así. A todos les está encantando la obra, pero a mí se me antoja aburrida. A todos les está encantando la obra, pero a mí me parece aburrida. El llanto de la testigo se le antojaba falso al juez. El llanto de la testigo le parecía falso al juez. La diferencia entre estos 3 verbos doblemente pronominales con el resto de los verbos es que el dativo experimentador dota al verbo de un significado diferente, cosa que no ocurre con verbos similares, los cuales conservan intactos sus significados. Hagamos la comparación. En medio del camino, se le apagaban las luces al camión. En medio del camino, se apagaban las luces del camión. Producto del calor, se les despegaron las etiquetas a los frascos. Producto del calor, se despegaron las etiquetas de los frascos. Y esto es todo por hoy. Espero haber ayudado a que entiendas mejor por qué la RAE solo registra estos 3 verbos como doblemente pronominales. Como siempre, te agradezco que hayas llegado hasta aquí y te invito a no perderte el próximo video. ¡Hasta pronto!